La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja pálido al taxista. Javier Castañeda estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Pasó casi 40 minutos tratando de despertarla sin éxito. Cuando finalmente ella abrió los ojos, todavía pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre huyera del rostro de Javier de una vez por todas. Era una noche de llovizna fina en Puerto Coral. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos, y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no paraba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los residentes se quedaran en casa, y eso era bueno y malo, al mismo tiempo, para quien vivía del taxi. Javier había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que había estado posponiendo durante 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tráfico, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el celular vibró en el soporte sujeto al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era El Mirador de Oro, un restaurante-bar que estaba en la parte más concurrida del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Javier conocía bien el lugar. Era donde la gente de posición solía celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quien salía de El Mirador rara vez se preocupaba por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente superaba sus condiciones en ese momento. Tendría unos 40 años, cabello oscuro suelto. Vestía un vestido negro ajustado de tirantes finos que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltarlo fuera soltar el último hilo que la mantenía de pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Javier reconoció como uno de los guardias de seguridad del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre abriendo ya la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de hablar mucho. Javier miró a la mujer que era guiada hacia el asiento trasero. Entró sin resistencia, se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido, y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes se cayeron de la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a toda prisa y guardado el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Javier por la ventanilla baja. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre Hotel Brisas del Mar en la avenida principal, pero después de eso no pude sacarle nada más. «Entendido», dijo Javier. El hombre cerró la puerta y volvió a entrar al restaurante sin mirar atrás. Javier salió despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna a un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba durmiendo. Conocía bien esa situación. En los 21 años que trabajaba como taxista en Puerto Coral, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo. Llegar al destino, intentar despertarla y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Hotel Brisas del Mar quedaba a 8 minutos. Javier condujo en silencio, la radio apagada por costumbre cuando llevaba un pasajero durmiendo. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora...» Llegamos al hotel. Nada. Él dio una palmada suave en el respaldo del asiento. «Señora, Brisas del Mar. Llegamos». La mujer se movió un poco. Murmuró algo incomprensible. La cabeza se inclinó hacia el otro lado
y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Javier suspiró. Salió del coche, entró a la recepción y le explicó la situación al joven de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Javier regresó al taxi, miró el bolso de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con los billetes. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Fernanda Villalobos, directora ejecutiva, Villalobos & Castañeda Consultores. Javier lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Castañeda. Era un apellido común. Había cientos de Castañedas solo en esa ciudad. Miles en todo el país. No significaba absolutamente nada. Y sin embargo, algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Regresó a la recepción con el nombre. Fernanda Villalobos, le dijo al recepcionista. El joven revisó el sistema, pasó el dedo por la pantalla varias veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Fernanda Villalobos hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Javier se quedó parado en la acera cubierta por un momento, la llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a la sala de emergencias, que quedaba a 6 cuadras de ahí. Pero ella no estaba mal, solo estaba durmiendo. Regresó al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde se está hospedando. La mujer no respondió. Javier se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30 de la noche. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación como esa le había dado algún problema real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba. Entonces lo intentó de nuevo, esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si usted no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a la sala de emergencias. La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco. Los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó inmóvil por unos segundos mirando el techo del taxi, como si intentara recordar cómo había llegado ahí. Javier la observó por el espejo retrovisor, esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, aunque aún nublados por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Ella parpadeó 2 veces. «Tú eres Javier», dijo ella. La voz aún cargaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Javier Castañeda, tienes una hija llamada Paola». El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Javier sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Él se quedó inmóvil por unos segundos. Miraba a esa mujer que nunca había visto antes en su vida, que había entrado tambaleándose en su coche 40 minutos atrás, y que ahora decía un nombre que nadie le mencionaba desde hacía 15 años. ¿Qué? Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente, apretó los ojos como quien intenta ordenar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de niebla. «Dios mío», dijo en voz baja, «bebí demasiado. Lo siento. ¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Javier salió más firme ahora, pero había un ligero temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos recorrieron su rostro, la chamarra azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven. Pero aún así, te reconocí». Javier no pudo responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?» «Paola la tiene», dijo la mujer. «Es mi socia, la Villalobos & Castañeda Consultores de la tarjeta de presentación.
El Castañeda es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Javier se quedó mirando a esa mujer en el asiento trasero de su taxi durante un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos. Pudo haber sido 1 minuto entero. La lluvia arreció un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Oyó su propia voz salir y no reconoció el tono en ella. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Fernanda, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, se pasó la mano por el cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Está bien», dijo Fernanda. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida. Ha construido muchas cosas». Javier cerró los ojos por un segundo. Paola. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba aquel día y la forma en que había volteado el rostro cuando su madre la tomó del brazo y se subió al coche sin dejarlo despedirse bien. Él se había quedado en la acera viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?» La voz de Fernanda lo sacó del lugar donde había ido. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sostenían el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Fernanda guardó silencio por un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo, había algo diferente en su expresión. «No debí haber dicho eso así», dijo ella. «De la manera en que lo dije. ¿Me perdonas?» «No hay nada que perdonar», respondió Javier. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui grosera. Desperté aquí en tu coche sin entender nada. Vi tu cara y todo encajó de repente. Pero no era así como planeaba que sucediera». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que sucediera?» Fernanda cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que ha dicho más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había podido ocultar del todo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento delantero y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?» Javier miró hacia la calle. Era casi la 1 de la madrugada. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería abierta las 24 horas a 3 cuadras de allí, que servía café y molletes con queso hasta el amanecer, y donde solía parar entre carreras. «Hay una panadería cerca de aquí», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente, y ambos bajaron del taxi bajo la lluvia, que había disminuido de nuevo a una llovizna fina. Fernanda sostuvo la bolsa contra su cuerpo, los billetes aún escapándose ligeramente por la abertura, y Javier fingió no verlo. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un joven que dormía recostado en una de ellas, y un señor mayor que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Javier pidió 2 cafés. Fernanda pidió un vaso de agua también. Se sentaron en la mesa del fondo. Por unos segundos ninguno de los dos habló. Javier miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente de la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Paola sabe que viniste a Puerto Coral?», preguntó él. Fernanda envolvía el vaso de agua con las 2 manos antes de responder. «Ella sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo. ¿Pero sabías que yo vivía aquí?».
Lo sabía. Paola me contó cosas a lo largo de los años. Nunca todo de una vez, siempre poco a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Contó que su papá vivía en Puerto Coral, que era taxista, que se llamaba Javier. Javier apoyó el codo en la mesa y descansó la frente en el puño cerrado. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él, sin levantar la cabeza. Fernanda dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Javier entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Fernanda con cuidado, que él decidió irse, que nunca más intentó contactarla. Javier levantó la cabeza despacio. Esas palabras se posaron sobre él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja, pero firme. Fernanda lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella. Y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y retomó. Estoy aquí porque Paola ha estado sufriendo por mucho tiempo con esto, aunque no lo demuestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue. Si vale la pena intentar descubrir la verdad. Javier se quedó en silencio por un momento. ¿Qué crees que pasó?, preguntó entonces. Fernanda inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que Paola recibió tiene vacíos. Siempre lo creí. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice, hay algo en su forma de hablar que no cuadra con lo que conozco de ella. Paola no te odia. No puede odiarte. Y quien realmente ha sido abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia, termina desarrollando un odio que Paola no tiene. Javier sintió la garganta apretarse. Lo intenté, dijo. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Leticia se había mudado. Envié una carta a la casa de la mamá de Leticia, porque era la única dirección fija que tenía, y nunca recibí respuesta. Fernanda escuchó todo esto sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Lo guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué, quizás porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Fernanda se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de vuelta en la mesa con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Javier, dijo por fin, no prometo nada, ¿entiendes? No soy yo quien va a decidir si Paola quiere o no saber esto, pero puedo decirte que está en un punto de su vida donde esa pregunta se está volviendo demasiado grande para guardarla sola. ¿Cuánto tiempo llevas conociéndola? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Fue mi dama de honor en la boda. Es como una hermana para mí. Javier se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Ella había entrado en su auto tambaleándose, había dormido 40 minutos sin despertar, y ahora estaba sentada a la 1 de la mañana, en una panadería 24 horas con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenían nada de improvisación. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Fernanda parpadeó sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios. Pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El guardia de seguridad dijo que pediste el coche tú misma. Fernanda se quedó quieta un segundo. Los socios se fueron temprano, yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que pudo haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Fernanda finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había tenido valor para llamar. Y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en lugar de llamar. Soltó una risita pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche. Javier se quedó mirándola. Había algo en esa mujer que no podía definir exactamente.
No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor. Había algo más personal en ello, algo que aún no había dicho. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó él. «Paola es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga». Fernanda miró la mesa. «Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso», dijo ella, con la voz un poco más baja. «Y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron». Javier la miró. «¿Te pasó a ti?». Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, bebió un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que había despertado confundida en el taxi. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. «Le pasó a mi mamá», dijo ella, «pero esa es otra historia». Y por la forma en que lo dijo, Javier entendió que no era solo otra historia. Era la historia que explicaba por qué estaba sentada en esa mesa a la 1 de la mañana, con su dirección anotada en el celular. Se quedaron 1 hora más en esa panadería. Javier fue contando poco a poco su versión, no como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que finalmente tenía un lugar donde guardar una historia que había cargado solo durante mucho tiempo. Fernanda lo escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pequeña pregunta que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había parado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Fernanda se quedó parada en la banqueta un momento, el bolso colgado del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Aún no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Javier le dio el número. Fernanda lo guardó en el celular sin ceremonia. «¿Dónde estás hospedada realmente?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo y puso una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Posada Marea Mansa, calle del Mamey, número 12». Sabía que era algo de marea. Javier casi sonrió. «Te llevo». El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al del principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Fernanda bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. «Javier, una cosa. Que, si esto sale bien, va a ser difícil antes de que mejore. Necesitas estar preparado para eso». Él la miró un momento. «Ya llevo 15 años esperando», dijo él. «Lo difícil ya lo conozco». Fernanda asintió como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Javier se quedó parado allí más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Paola, la hija que se había convertido en mujer sin que él la viera crecer, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto vieja de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no lo había hecho por voluntad propia. Y durante 15 años, alguien había mantenido intacta esa versión. Él sabía quién. Javier dio marcha atrás despacio, salió de la calle de la Posada y entró en la avenida principal en dirección a casa. La ciudad estaba vacía y en silencio. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama estrecha de su departamento, mirando el techo, el ventilador girando lentamente sobre él, y pensó en Paola usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta, y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta, y había pedaleado sola mientras le gritaba a su papá para que la viera. Pensó en el olor a pintura cuando él había pintado su cuarto de lila porque ella se lo había pedido, y en cómo ella se había parado en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años.
una vida entera de una niña que se había convertido en mujer. Y en algún lugar de esa ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Javier no regresó a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de una hora sin aceptar viajes, lo cual iba contra su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Puerto Coral que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color. Ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había empezado y terminado. No se detuvo. Pasó despacio y siguió adelante. Pasó por la escuela donde Paola había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, el portón de hierro trancado con cadena. Había una cancha de básquetbol en el patio que él recordaba llevar a su hija a jugar las tardes de sábado, cuando el portón estaba abierto para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía bien. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Guadalupe, que había fallecido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había escuchado llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Guadalupe había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija regresaría algún día. Ella no había visto eso suceder, pero Javier tenía la sensación de que, donde quiera que estuviera, ella lo sabía. Finalmente fue a casa, entró al departamento, se hizo un vaso de leche caliente porque era lo que doña Guadalupe le mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balcón pequeño que daba al pasillo de servicio. Paola era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella. Y llevaba una foto de él. Ese detalle era lo que más le quedaba. La foto. No había tirado la foto. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Javier fue a la casa de su amigo Arturo. Arturo Herrera tenía 55 años. Era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Javier desde los tiempos en que los dos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a mediodía. Javier llegó a las 8:30. Arturo estaba arreglando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en la orilla de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Arturo sin mirarlo. «No dormí». «¿Problema del taxi?» «No». Arturo soltó la llanta y se enderezó, limpiándose las manos con un trapo viejo. «Cuenta ya, porque claramente viniste aquí a contar algo». Javier contó. Todo, desde la solicitud de El Mirador de Oro hasta la despedida en la puerta de la posada. Arturo escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Javier terminó, Arturo se quedó callado por un momento. «¿Ella va a hablar con Paola?», preguntó por fin. Dijo que lo iba a pensar, dijo que no podía prometer nada. «¿Pero tú le crees?», Javier pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Arturo movió la cabeza lentamente. «Javier, una cosa que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime, si esto sigue adelante vas a tener que enfrentar a Leticia de alguna forma, y Leticia no se va a quedar callada». Javier lo sabía. Leticia. Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no. Por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo a lo largo de los años. Leticia había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años, lleno de esperanza, con quien había tenido a Paola,
con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había derrumbado de adentro hacia afuera, por razones en las que los dos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Leticia había hecho. Había una cosa que Javier no lograba perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Leticia le había dicho a su hija que él había elegido irse, y Paola le había creído. «Lo sé», dijo Javier, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir allá con Leticia. No quiero salir dando un paso en falso». Arturo asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy a esperar». «¿Y si no llama?» Javier miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa del mercado. 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Fernanda llamó esa misma tarde. Javier estaba en el taxi, estacionado en una fila de espera cerca de la terminal de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Javier», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior, más firme, más sobria, claramente una voz de quien había dormido y descansado. «Hablé con Paola esta mañana». Sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Puerto Coral por tu culpa. Le conté solo lo de la reunión de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Fernanda respiró hondo del otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se está mintiendo a sí misma. Javier apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podemos hacer? Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, no un mensaje al celular. Algo físico, algo que pueda sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí. Lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección». Fernanda se quedó callada por unos segundos. «Javier, si te digo la dirección donde vive Paola hoy, ¿se lo mandas?» Era una pregunta que parecía sencilla, pero no lo era. Mandarle algo a su hija era abrir una puerta que había estado cerrada durante 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión estaba incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara, era arriesgarse a que no le creyera, pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo mando», dijo él. Fernanda le pasó la dirección. Javier la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Puerto Coral. Una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche fue hasta el pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó de allí una carpeta azul desgastada que había cargado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección y en medio de todo un sobre de plástico transparente donde guardaba con un cuidado que rayaba en lo ritual un único documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con número de protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Javier abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue del buró. Lo había intentado. Era la prueba de que lo había intentado. Pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. La empezó 3 veces y la tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que era difícil encontrar por dónde empezar
sin sonar desesperado, o a la defensiva, o lleno de rencor. En el cuarto intento, escribió de una manera diferente. No intentó justificarse, no intentó explicarlo todo de golpe. Escribió sobre un día específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había pedalado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había una cosa que necesitaba que supiera, y que había un papel que probaba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante. Cerró el sobre, fue al correo. Después regresó al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Arturo llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y fuiste al correo? Fui por la mañana. Ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Arturo se quedó callado un momento del otro lado de la línea. Javier, algo que siempre quise preguntarte, pero nunca lo hice porque no era el momento. Pregunta. ¿Nunca pensaste en ir tras ella personalmente? ¿Contratar a alguien para que averiguara la dirección o algo así? Era una pregunta que Javier se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido simple. Pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar allá y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar desde lejos y no conseguirlo. Otra cosa es plantarse frente a tu hija y que ella te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Arturo se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Arturo. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Javier pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Javier había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Fernanda había vuelto a su ciudad 2 días después, pero enviaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que estaba al pendiente. El jueves Arturo llamó. Javier, Leticia está en Puerto Coral. Javier detuvo el taxi a un lado de la calle. ¿Qué? Vine a comprar una pieza aquí en el depósito cerca de la terminal y la vi bajando del autobús. No me vio, pero era ella, estoy seguro. Leticia vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. Normalmente no volvía a Puerto Coral. Ella sabe algo, dijo Javier más para sí mismo que para Arturo. Puede ser coincidencia, dijo Arturo sin parecer creerlo. Puede ser, dijo Javier también sin creerlo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Leticia era una mujer que cuando aparecía sin aviso aparecía con algún propósito. Y si ella había descubierto que Fernanda había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había borrado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite eliminar. Javier se quedó mirando el celular sonar por 4 tonos. Luego contestó. Leticia. Javier. La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono, en persona. Estás en Puerto Coral. Una pausa pequeña que confirmó lo que ya sabía. Estoy. Dime dónde estás. Javier pensó por un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que aplazarla no servía a nadie. Plaza del Malecón. Dentro de 30 minutos. La plaza quedaba cerca del malecón, rodeada de bancos de concreto y guayacanes que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público,
donde no había forma de que la conversación se volviera algo más que una conversación. Javier llegó primero. Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando el mar que se veía entre los edificios bajos del malecón. Leticia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello era diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla, y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo, sin decir nada. «Le enviaste una carta a Paola», dijo ella. No era una pregunta. «Se la envié». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, y no iba a dejarla pasar. Leticia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años que estuvieron casados. Era la expresión de alguien que busca la grieta en una pared para saber por dónde empujar. «Vas a confundirle la cabeza», dijo Leticia, «o voy a darle una versión que nunca ha tenido. Ella tiene la versión que necesita». Javier sintió el calor subiendo al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste, Leticia. La versión de que me fui porque quise. Te fuiste, después de que hicieras imposible que me quedara, y después de irme, intenté mantener contacto durante años y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que mandé a casa de tu madre hace 12 años nunca llegó a Paola. Tengo el comprobante de envío». El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Leticia miró hacia el lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Javier no esperaba. No fue de enojo, fue de algo que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Fue cansancio. «Javier», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca creí eso». «¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué su papá ya no estaba en casa?» «Tampoco fue fácil para mí. No estabas allí, porque te fuiste sin dar una dirección nueva». Se quedaron mirándose, y entonces, en algo que Javier no esperaba, Leticia se sentó en el banco de concreto con una lentitud que parecía de extenuación por cargar esa conversación durante mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Leticia, la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y yo no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Javier se sentó en el banco a su lado. No junto, pero cerca. «Era más fácil decir que yo había elegido», concluyó él. Leticia no respondió, pero no lo negó. «Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando, Javier se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo por fin. «Pero ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Paola creciera pensando que su papá no la quiso?» Leticia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Leticia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Javier sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces, y por fin podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Leticia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento como si estuviera tomando una decisión, y luego enseñó la pantalla a Javier. Era un mensaje de Paola, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que él intentó mandar una carta a casa de la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso?» Javier sintió el corazón latir fuerte una vez. Leticia guardó el celular de vuelta en el bolsillo.
Ella la recibió, dijo Javier. La recibió. Y te está preguntando a ti. Sí. ¿Qué vas a responder? Leticia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado hace mucho tiempo y que no sabe exactamente qué va a encontrar al abrirlo. Aún no lo sé, dijo finalmente. Leticia. Ella lo miró. Puedes mentirle de nuevo, dijo Javier. Puedes decir que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue un error. Ella tendrá que elegir entre creerte a ti o creer en el comprobante. Y quizás elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer en la historia que ya conoce. Leticia lo escuchó sin pestañear. Pero si tú haces eso, continuó él, y ella descubre más tarde que sabías, que lo escondiste, Paola no te va a perdonar. No porque sea rencorosa, porque va a doler demasiado. Leticia miró al mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella, muy bajito. Entonces va a ser difícil para los dos por un tiempo, pero va a ser real. Se quedaron sentados en esa banca por unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Javier había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en ese pueblo, como si el mar estuviera siempre ahí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Leticia se levantó para irse, se quedó parada un segundo antes de dar la vuelta. Si Paola quiere hablar contigo, no voy a impedirlo, dijo ella. Es lo que puedo hacer ahora. Y se fue. Javier se quedó sentado en esa banca por un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando al espacio donde Leticia había estado. No era todo lo que él quería, pero era un comienzo. Esa noche le mandó un mensaje a Fernanda. Paola recibió la carta. Hablé con Leticia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé. Paola me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Javier puso el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando al techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso. Pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que del otro lado había una hija que había recibido una carta y que estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida siguió como la vida tiene que seguir, incluso cuando el interior está en turbulencia. Javier se levantaba, hacía café, salía con el taxi, hacía carreras, almorzaba en una fonda cerca del puerto, hacía más carreras y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Él había aprendido hace mucho que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban por las cosas importantes. Fernanda mandaba mensaje cada 2 o 3 días, cosas breves, casi siempre neutrales, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Paola está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. ¿Bueno? Una pausa pequeña del otro lado. ¿Es mi papá? Javier dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Paola tenía a los 8 años, cuando estaba tratando de ser valiente, pero tenía miedo. Sí, dijo él, con la propia voz saliendo con una dificultad que no había esperado. Aquí es Paola. Lo sé. Otra pausa, un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. Realmente lo enviaste. No era una pregunta. Era alguien colocando un ladrillo nuevo en una pared que había sido construida con ladrillos equivocados por mucho tiempo. Lo envié, dijo él, y lo intenté de otras formas también antes de eso, pero el comprobante es lo único que tengo en papel. Paola se quedó callada un momento. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?, preguntó ella. La voz no era de acusación, era de alguien que genuinamente quería entender.
Lo intenté por algunos años, pero sin dirección y sin número, los intentos se fueron quedando sin salida. Y con el tiempo, se detuvo buscando las palabras correctas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que tal vez ya habías construido una vida y que mi aparición iba a estorbar más que ayudar. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque se abrió una puerta, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Leticia, y porque ese tipo de puerta no aparece dos veces. Paola guardó silencio por un tiempo que Javier dejó pasar. No sé lo que siento, dijo ella por fin. Honestamente, una parte de mí está, no sé si es coraje o alivio o ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella... Paola se detuvo. No dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que yo tenía no estaba completa, y que ella tenía un papel en esto. Javier no dijo nada. No era el momento para añadir nada. No estoy lista para verte en persona, dijo Paola. Necesito que sepas eso. No es rechazo, es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo, pero ¿puedo llamar de nuevo? Javier cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Está bien. Paola. ¿Qué? Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, el cuarto lila, silencio largo. Recuerdo el cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque yo no quise esperar. Le di 3 manos porque dijiste que el lila estaba débil. Una risita vino del otro lado, pequeña pero real. Está bien, dijo ella. Hablamos luego. Y colgó. Javier se quedó con el celular en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido y el coche detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Fernanda. Llamó, dijo él. Lo sé. Me contó. La voz de Fernanda tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida es bueno, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodando. Hiciste mucho por los dos, dijo Javier, sin tener que hacerlo. Necesitaba hacerlo, dijo Fernanda. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo pausar. Por lo de tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Fernanda. No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. De esos pleitos que empiezan pequeños y van creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezaron, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viendo cómo tú y Paola intentan reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si uno actúa antes de que se conviertan en 15. Javier se quedó callado un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamarla anoche, directo, sin poder. Mañana en la mañana la llamo. ¿Y si no contesta? Entonces vuelvo a llamar. Tú me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hace una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes la una para la otra, de un modo que ninguno de los dos había planeado. Fernanda, dijo él. ¿Qué? Esa noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre. ¿De verdad estabas tan lúcida en ese momento? Una risita vino del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de llegar a ti de manera normal. El alcohol fue una excusa, una pausa, una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Javier sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé, no la repito. Después de colgar,
Javier se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el anochecer afuera. La ciudad se estaba encendiendo poco a poco, las luces de los comercios prendiéndose, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de la tarde al de la noche. Todavía faltaba mucho por suceder, lo sabía. Paola necesitaba tiempo para procesar. Leticia necesitaba encontrar la forma de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Javier había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente de las otras esperas que Javier había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una apertura del otro lado. Ahora la espera tenía peso. Tenía un número de teléfono. Tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para encontrar el valor. Una tarde de miércoles, él estaba esperando en una fila cerca de la central de autobuses cuando el celular vibró. Era Fernanda. «Ella me llamó hoy», dijo Fernanda. El corazón de Javier dio un salto. «¿Paola?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde leyéndola. «Ella está...» Fernanda hizo una pausa por un momento. «Está conmovida, no en el mal sentido, en el sentido de que algo se movió». «¿Dijo algo específico?» «Me preguntó si yo creía que tú decías la verdad, y le dije que lo creía». «¿Y ella?» Se quedó callada un rato. Luego dijo que iba a pensarlo. Javier cerró los ojos por un segundo. «Fernanda, ¿crees que me va a llamar?» «Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará». «¿Cuánto tiempo crees que tardará?» Una pequeña pausa. «Conozco a Paola desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana». Javier se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada. Pero no era nada. Fernanda había mencionado antes que vivía en un departamento sola en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hacía 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que se habían dado cuenta demasiado tarde de que eran mejores amigos que cónyuges. Lo había dicho de una manera desapegada, como alguien que ya procesó y guardó, pero había una soledad de fondo que Javier reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había vuelto a mencionar a su madre. Doña Beatriz tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde vivía Fernanda. La pelea había comenzado, como Fernanda había descrito, con algo pequeño que fue creciendo. Una opinión dada en el momento equivocado. Una respuesta dura que no había necesitado ser dada. Un orgullo de ambos lados que había convertido una semana de silencio en un mes en un año en 6. «La diferencia entre tú y yo», dijo Fernanda en una de esas conversaciones, «es que yo sé dónde está mi mamá. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella sepa. La puerta está cerrada, pero tengo la llave, solo que no había encontrado el valor para usarla». «¿Qué te lo impedía?» «Lo mismo que te impedía a ti ir personalmente a buscar a Paola. El miedo a llegar y ser rechazada». «Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana». «Lo haré. Ya me lo he dicho a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo». Javier había sonreído al escuchar eso. «Fernanda, fuiste hasta Puerto Coral por algo mucho más difícil que una llamada a tu mamá. Para mí, esa llamada es más difícil». «¿Por qué?» Ella se quedó callada un momento. «Porque Paola no es culpa mía. La situación con mi mamá sí lo es. Dije cosas que no debía. Y pedir disculpas de verdad da más miedo que hacer algo bueno por otra persona».
Javier pensó en eso durante mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi, con un vestido negro y dinero cayéndose de la bolsa. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Javier y Paola se fueron haciendo más largas y más frecuentes. Empezaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en el recuerdo, pero no en presencia. Paola llamaba generalmente en las noches de entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Ella tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de alguien que pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien estaba, poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de las carreras. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una manera de decir, estoy aquí, existo, soy una persona real con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También había momentos tensos. Una noche, Paola preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Javier se quedó callado un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tú tenías a alguien? No. ¿Ella tenía? No era eso. Solo era el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Paola se quedó callada un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Paola entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera ir a vivir contigo. Que yo tenía 12 años y aún podía elegir. Que tenía miedo de perderme. Javier se quedó en silencio. No digo que estuviera bien, dijo Paola con una claridad que lo sorprendió. Pero lo entendí. No creo que lo hiciera con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fuera con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo. Pero el enojo pesa mucho para cargarlo años enteros. En algún momento lo dejé ir. Paola se quedó callada un momento. Ella quiere disculparse contigo, dijo ella. No hace falta. Ella quiere de todas formas. Dice que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio, y entonces Paola dijo algo que Javier no esperaba. Estaba pensando en ir a Puerto Coral el próximo mes, con Fernanda. Hay un cliente allá al que tenemos que visitar. Sería una buena excusa. Javier no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo al fin. Lo sé, pero así es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Voy a estar aquí. Ok. Una pausa. ¿Papá? Era la primera vez. La primera vez desde que llamó que usaba esa palabra. Javier sintió algo moverse en el pecho de una manera que no pudo contener del todo. Estoy aquí, dijo, con la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla, todavía me acuerdo de ella también. Y colgó. Javier se quedó por un largo rato sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Allá afuera, la ciudad de Puerto Coral seguía con su ritmo de siempre. El mar estaba ahí, como siempre lo estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con el volumen alto, como de costumbre. Y él se quedó ahí, en ese apartamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón y un taxi amarillo estacionado allá abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho papá. Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz, que era típico de ciudades costeras en esa época del año.
Los árboles de mamey de la plaza del malecón estaban llenos de fruta, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Javier se despertó temprano la mañana del día acordado. Hizo un café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera, y se puso a caminar de un lado a otro en el apartamento pequeño durante unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Fernanda había mandado mensaje a las 7:30. Llegamos a la ciudad. Paola está nerviosa pero bien. ¿Tú? Él respondió. Nervioso pero bien. Volvió a escribir. Ok. Nosotros vamos primero al cliente. Unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar? Javier se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante, que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso, que dificultara la conversación. Necesitaba ser un lugar neutral, familiar, donde la gente pudiera estar sentada por horas sin que nadie se extrañara. Mandó la dirección de la panadería 24 horas donde se había sentado con Fernanda en esa madrugada. Era el lugar donde todo había comenzado de verdad. Perfecto, respondió Fernanda. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de poder tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma, la luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado allí con Fernanda a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Javier las vio antes de que ellas lo vieran a él. Fernanda vino primero, como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente al vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Paola. Y Javier dejó de respirar por un segundo. Paola tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de su madre. Ella llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros, un poco levantados, y en la forma en que sostenía la correa del bolso con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Javier fue otra cosa. Era la forma de caminar de ella. Era exactamente igual a la de él. Ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado paso de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Fernanda lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Después tocó ligeramente el brazo de Paola e indicó con la cabeza. Paola miró. Se quedaron mirándose por un momento a través de la panadería. No había manera de describir exactamente lo que era aquello. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años tratando de caber en 2 segundos de mirada. Paola caminó hasta la mesa. Javier se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Paola dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz le salió con un temblor pequeño que claramente trató de controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí. Hace 15 años». «Lo sé». Fernanda se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Paola jaló la silla y se sentó. Javier se sentó de nuevo. Se miraron por otro momento a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi forma de caminar», dijo ella. Javier sintió la garganta apretarse. «Tu madre siempre decía eso». «Lo sé. Ella todavía lo dice». Una pausa. «¿Te mandó algo?» Paola abrió su bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no necesitaba abrirlo frente a mí, pero que quería que lo recibieras». Javier tomó el sobre, no lo abrió. «Lo abro después». Paola asintió. Fernanda finalmente vino a sentarse con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio.
Había preguntas que ambos querían hacer, pero que ninguno sabía cómo hacer, sin sonar a acusación o a excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos empezaba una frase y se detenía a la mitad, porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio. Y mientras Javier iba contando esos detalles, uno por uno, como quien devuelve objetos guardados, Paola iba escuchando con una expresión que cambiaba lentamente, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía a mano y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en un ángulo bajo, Paola preguntó algo que Javier no esperaba. ¿De qué extrañas? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó por un momento. De oírte llamar mi nombre desde adentro del cuarto cuando te estabas despertando. Te despertabas y llamabas papá antes de abrir los ojos, todas las mañanas. Paola se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió había algo en sus ojos que ya no estaba tratando de ocultar. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saber eso. Lo sé. No va a ser de la noche a la mañana. No tiene que serlo. Pero quiero intentarlo. Javier asintió. Yo también. Fernanda, que había permanecido en silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de una manera que parecía casi involuntaria, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, asintió Paola. Lo fue, dijo Javier. Fernanda se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca mientras ella fue al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Javier se sintió agradecido por ello. Paola se quedó de pie allí por un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Esperabas que te llamara después de la carta? Lo esperaba, dijo él honestamente. ¿Cuánto tiempo habrías esperado si no te hubiera llamado? Javier pensó en la respuesta por un segundo. El tiempo que fuera necesario. Paola asintió lentamente, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si la cree. Fernanda dijo que la encontraste por accidente. Así fue. Subió a mi taxi. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. También me dijo eso. Típico de ella, dijo Paola, con una sonrisa pequeña y sincera. Es valiente de todas las formas menos de las que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, coincidió Paola. Es lo que la hace buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias, como su madre. Paola lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Beatriz? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Paola soltó una sonrisa que era de genuino alivio. Gracias a Dios, llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se quedaba mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su mamá sin que llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día porque se volvía más callada. Javier miró a esa mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que no había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Paola parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación directa. «Aún no me conoces lo suficiente para saber eso. Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas.
Ella se quedó en silencio por un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo ella, por fin. Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que podía dar en ese momento, pero también para ser real. «Así será», asintió él. Fernanda regresó de la barra con el recibo y dio una palmadita suave en el hombro de Paola. «Chicas, tengo una reunión a las 5». «Mentira», dijo Paola, pero estaba sonriendo. «Totalmente mentira», asintió Fernanda. «Pero creí que ya era hora». Javier se levantó también. Se quedaron los tres de pie por un momento. Fernanda fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Javier con la naturalidad de quien ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el aventón», dijo en voz baja. Javier soltó una risita. «Gracias por haberte dormido en mi taxi». Paola observaba aquello con una expresión que era de casi celos y casi admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta un segundo. Luego se acercó y se paró justo frente a él, mirándolo a los ojos, con una seriedad que no era rigidez, sino atención. «Papá», dijo ella, por segunda vez con esa palabra, «estoy aquí». «Lo sé». Y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real. Lo suficientemente apretado para que él supiera que era sincero, lo suficientemente breve para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final, y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Javier se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde desacelerándose. Sacó el sobre de Leticia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en tres, escrita a mano con una letra que había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra. No era de su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él había estado despierto toda la noche con Paola enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tardíamente como cuidado, sobre cuánto había deseado, a lo largo de los años, que Paola pudiera tener padre y madre. Al final, solo había escrito: «Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo». Javier dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando por la ventana un momento. Afuera, la tarde se había vuelto a atardecer. El cielo estaba de color naranja sobre los edificios de la orilla, y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que él no podía ver, pero sí imaginar. Aún había mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que todavía tenían que ocurrir, verdades que aún tenían que decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a medias era un trabajo sin plazo que iba a exigir paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exmujer que había hecho las paces con su propia conciencia de una forma que, Javier sabía, también le había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Él salió de la panadería, se detuvo en la banqueta y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Fernanda. «Gracias». La respuesta llegó rápido. «Cuídala por mí». Luego, después de un minuto, «Mi mamá contestó hoy en la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono. Ya era hora». Javier sonrió al celular en su mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi. Amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de carreras, se subió, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin prender el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía a lo largo de toda esa tarde, y él los dejó pasar sin intentar detener ninguno. El cuarto lila, la sandalia amarilla, la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para marcar la diferencia, pero que de todas formas había marcado la diferencia,
y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que eso era el comienzo de algo. A veces, pensó Javier, las puertas se abren de donde menos lo esperas, y lo que importa no es la forma en que la puerta se abre, es que estés del lado correcto cuando se abre. Encendió el motor y se fue al siguiente lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Javier hizo bien en confiar en Fernanda desde el principio? Queremos leer tu opinión. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.